Imagínate comprar una casa abandonada con la idea de remodelarla para construir un restaurante. Pero durante la restauración, una parte del piso se derrumba y descubrís que debajo de tu casa hay un túnel misterioso. Parece que te estoy contando el principio de una película, pero esta es una historia real que sucedió hace 40 años en el barrio más antiguo de Buenos Aires, San Telmo. Todo esto empieza mucho tiempo atrás, a finales del 1800, porque este barrio era el lugar donde vivían las familias más ricas del país, hasta que algo cambió todo para siempre. San Telmo era una zona muy densamente poblada para la época, o sea, había mucha gente viviendo en muy poco espacio. Esto causó que debido a que en esa época no habían cloacas ni pasada el basurero, se empieza a llenar el barrio de basura. Sumándole a esto, la humedad que se sabe hay en Buenos Aires, se dieron las condiciones para que este se convierta en el lugar ideal para los mosquitos. En principio, esto no sería algo muy peligroso, hasta que llegó en un barco una persona infectada con fiebre amarilla, una enfermedad que justamente se transmite a través de los mosquitos. Entonces, cuando un mosquito sano picó a esta persona enferma, se transformó en un mosquito infectado que podía enfermar a más gente, y así se fue repitiendo la cadena hasta generar una epidemia. Pero claro, en esa época no se sabía la causa de los contagios, y estas familias ricas empezaron a notar algo. Por ese entonces, estaban empezando a llegar muchos inmigrantes que venían de Europa. Ahora, imaginemos ir a vivir a un continente tan alejado de tu país 150 años atrás sin toda la tecnología que tenemos hoy. Primero que nada, no habían aviones que te lleven al otro continente en unas horas. Te tenías que subir sí o sí a un barco que tardaba quizá un mes en llegar al país. No habían redes sociales ni mensaje de texto, te despedías de tus familiares y amigos y solo ibas a tener algún tipo de contacto por cartas que tardaban un mes en llegar y otro mes más en tener una respuesta. No tenías un traductor en el teléfono en el caso de que hables otro idioma, tampoco había mucha información de cómo era el lugar a donde ibas, cómo era su cultura, sus problemas, no veías fotos del lugar, solo sabías lo que te decían. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, si estabas cómodo en tu país, ¿para qué te ibas a ir a vivir a la otra punta del mundo? Más que para buscar las oportunidades que no podés encontrar en tus tierras. Entonces, se imaginarán que la mayoría de los inmigrantes que llegaban, claramente era gente pobre que cuando desembarcaban no tenían donde vivir ni mucha plata como para construir una casa. Esto causó que algunas personas con varias propiedades empiecen a ver un negocio en esto y agarren casas grandes y las dividan para que vivan muchas familias ahí, creando una especie de vecindades dentro de una sola casa a las cuales llamaron conventillos. Pero claro, una casa por más grande que fuera, teniendo 10 o 20 familias viviendo en el mismo lugar, más o menos 100 personas, provocaba que fuera más fácil el contagio de la fiebre amarilla entre ellos. Y esto es lo que notaron las familias ricas, comenzando a llamar esta enfermedad como la peste de los pobres. Y el pánico aumentó todavía más cuando el gobierno empezó a abandonar la zona. Entonces las familias ricas se empezaron a escapar de los pobres, mudándose a Recoleta, un barrio ubicado a no más de 3 kilómetros de San Telmo, donde todavía era un terreno rural y las familias ricas tenían sus casas de verano. Además de esto, era un territorio más alto que San Telmo, lo que los protegía de las miasmas. ¿Pero qué son las miasmas? Bueno, estas eran una especie de vapor tóxico que para ese entonces se creían que salía de los cuerpos enfermos o la basura y a través de las cuales se transmitían estas enfermedades. Al estar en un terreno más alto, creían que este supuesto vapor no llegaría a sus casas. Pero ¿qué pasó con San Telmo luego de que se abandonaran todas estas casonas? Las familias ricas empezaron a convertir sus mansiones en conventillos, para alquilarlas a inmigrantes y demás gente de clase baja, y ahí entre tantas personas de tantas culturas distintas, se empezaron a mezclar ritmos de los hijos de los esclavos y otros de los distintos inmigrantes europeos, creando uno nuevo y muy importante para el país, el tango. Pero eso es otra historia. Con el tiempo la gente que vivía en estos conventillos empezó a progresar y a mudarse a otros lugares, dejando San Telmo como un barrio que parecía estar quedado en el tiempo, por lo que se fue convirtiendo a poco en una zona turística. Y ahí es donde el señor del que hablamos antes, llamado Jorge Eckstein,
vio la oportunidad de comprar este conventillo abandonado para convertirlo en un restaurante. Descubrió los túneles y decidió hacerlo un lugar turístico llamándolo el Zanjón de Granados. Justo en este lugar es donde encontramos la respuesta al misterio del primer túnel que vamos a ver, la cual es que San Telmo era una isla. Pero a ver, porque de primera mano suena como algo ilógico. Además, ¿qué tiene que ver una isla con un túnel? Pero sí, todo esto tiene una respuesta. En 1580, los españoles llegaron por segunda vez a Buenos Aires. Después de un primer intento fallido, eligieron una zona un poco más elevada que la vez anterior y ahí empezaron a construir tanto sus casas como una pequeña iglesia. Esta zona más alta de la que hablamos tenía algo fundamental por lo cual la eligieron. Estaba rodeada por un arroyo que cuando llovía crecía y daba la sensación de que esta zona más alta era una especie de isla. Al principio este era útil, porque servía para defender la zona de los Malones, unos grupos de indígenas que se juntaban para atacar a los españoles, pero con el tiempo este arroyo empezó a traer problemas. No era fácil de cruzar, por lo que se empezaron a construir puentes para pasarlo, pero a medida que la población aumentaba, los problemas no disminuían. La gente tiraba su basura en este y se empezó a contaminar, provocando enfermedades y malos olores. Entonces se decidió darle una solución más grande: entubarlo. Ese mismo arroyo entubado sería el túnel que se encontraría años después bajo el Zanjón de Granados. Pero este no sería el fin del misterio, porque quedan por lo menos 2 túneles más en esta zona. Para ver el segundo túnel tenemos que pasar por la Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada, que es la actual Casa de Gobierno, y justo enfrente de esta se encuentra el edificio que fue la Casa de Gobierno durante la época de las colonias, el Cabildo. En una remodelación que se realizó en este, se descubrieron 60 metros de túneles subterráneos. Y con esto empezaron a surgir varias teorías del por qué había un túnel debajo de un edificio tan importante. Una de estas es que eran usados como un depósito para guardar provisiones del mismo gobierno, como pólvora o otros suministros que necesitaran. Otra teoría dice que estos, a pesar de pasar por debajo del cabildo, no eran propiedad del gobierno, sino que eran propiedad de contrabandistas que lo usaban para esconder su mercadería de la corona española. La tercera teoría dice que estos túneles eran usados para comunicar los puntos más importantes del poder colonial. Estos eran claramente el Cabildo, donde estaba el virrey, el fuerte de Buenos Aires, un fuerte que estaba ubicado donde hoy está la Casa Rosada y era el lugar donde se encontraban los militares, la catedral donde se encontraba el obispo y otro lugar que nos lleva a los últimos túneles y quizá los más interesantes de todos. Pero antes de esto, me gustaría decirte que si te está gustando el video, te puedes suscribir o le puedes dar a like para ayudar a que puedas seguir haciendo videos de este estilo. Dicho esto, no sé si recuerdan de una pequeña iglesia que dije que construyeron los españoles cuando llegaron, porque de ahí viene la historia más interesante y misteriosa. Esta fue construida por un grupo de religiosos que venían con los españoles llamados los jesuitas. Ellos construyeron una primera pequeña iglesia de adobe y un tiempo después, al estar un poco más acomodados en estas nuevas tierras, construyeron una iglesia más grande en el lugar donde estaba ubicada esta primera iglesia, a la cual le pusieron el nombre de Iglesia de San Ignacio de Loyola. Los jesuitas eran personas muy inteligentes que tenían una tarea: enseñarles la religión católica a los indígenas. A diferencia de los conquistadores, estos trataban de mejor manera a los pueblos originarios, empezaron a intentar comunicarse con estos, en vez de reprimir las creencias que estos tenían, les intentaban hacer entender la religión católica relacionándola con sus propias creencias,
les daban trabajo y los protegían de los maltratos de los conquistadores. Esto causó que los indígenas empiecen a ser rápidamente leales a los jesuitas. Y hasta ahí todo normal. Los indígenas seguían órdenes de los jesuitas y los jesuitas de los españoles. Pero no era así. Esta orden religiosa realizaba 4 votos que serían como una especie de juramento que hacían todos sus miembros. El primero es el voto de pobreza, renunciaban a los bienes personales. El segundo es el voto de castidad, el tercero el voto de obediencia, y el cuarto y el causante de esto es el voto de obediencia al Papa, porque los miembros jesuitas seguían las órdenes del rey o los virreyes españoles solo si éstas eran aceptadas por el Papa. Esta desobediencia a la corona, más el poder que había generado el tener la lealtad de los indígenas, sumado a que la gente le donaba tierras y otras cosas de valor a la orden, produjeron el enojo de la corona española debido al poder que estos estaban juntando en sus propias tierras, decidiendo expulsar a todos los jesuitas de territorio español. Y acá es donde viene la historia del túnel. Como ya vimos, la gente donaba tierras y cosas de valor a esta orden, y hay una donación que fue muy importante. Una vecina llamada Isabel donó una cuadra entera a los jesuitas, la misma cuadra donde se construyeron la iglesia de adobe y la nueva iglesia. Todo el resto de terreno que sobró alrededor de la iglesia lo usaron para construir, con ayuda de los indígenas, todo un complejo con aulas para educar y huertas para que estos trabajen. Pero también debajo de estos terrenos construyeron unos túneles que, hasta lo que sabemos, comunicaban mínimo toda la manzana. El misterio viene de que cuando los jesuitas se enteraron de que iban a ser expulsados del territorio, se encargaron de tapar con tierra las entradas de los túneles para que estos no fueran descubiertos por los españoles, sin poder dar nunca una explicación de su utilidad. Estos pasaron casi 100 años tapados, hasta que se redescubrieron en 1848. Luego de esto, empezaron a circular varias teorías sobre para qué se usaban estos túneles y por qué no querían que fueran descubiertos. La primera y la más común dice que estos solo se usaban para comunicar las distintas partes de la cuadra entre sí. Pero esto no responde a la pregunta de por qué tanto secretismo solo para pasar de un punto al otro en su terreno. Se habla también de que estos túneles servían para esconderse y defenderse de los ataques e invasiones que sufría Buenos Aires en esa época, por ejemplo las invasiones inglesas. Otras teorías hablan sobre la posibilidad de que estos túneles en realidad fueran más largos de lo que se encontró, y debido a las construcciones que se realizaron en otros edificios de la zona, varios pasillos se fueron derrumbando. Y de ahí podríamos darle la teoría de la que hablamos antes sobre la conexión con el cabildo y otros lugares de poder. Pero de esta misma posibilidad surge una última teoría que nos lleva desde el subsuelo hasta las alturas de esta iglesia. Imaginemos Buenos Aires 300 años atrás. A diferencia de hoy, este barrio no estaba rodeado de edificios altos, sino que habían casas pequeñas y terreno descampado. Además de que, a diferencia de la actualidad, a solo 3 cuadras de esta iglesia ya se encontraba el Río de la Plata. Varios años después, el río pasaría a estar a más de 1 kilómetro de este lugar, pero ya nos estamos yendo del tema. Al haber tan poca altura entre los edificios y tener al río tan cerca, desde las torres de las iglesias se podía ver todo a su alrededor, tanto los movimientos de la gente por tierra como los barcos por el agua. Un dato no menor es que una de las torres de esta iglesia a día de hoy es la construcción más antigua que todavía se mantiene en pie de Buenos Aires, y se puede entrar haciendo la visita guiada a la iglesia. Pero volviendo a la teoría, esta dice que los túneles comunicaban a varias iglesias para usar sus torres y controlar qué pasaba en la zona, quién entraba y quién salía, pasando desapercibidos para los españoles. A pesar de todo esto, no hay nada que nos diga la realidad de para qué se usaban estos túneles. Y ya que muchos de los túneles de este barrio fueron descubiertos de casualidad, todavía pueden haber muchos otros por descubrir. Así que esto sigue siendo un misterio. Pero lo que sí tiene una explicación es por qué las orillas del Río de la Plata pasaron de estar a 3 cuadras de acá a más de 1 kilómetro de distancia. Y te la dejo en este video.